les decía entonces que había pensado inicialmente, en todo caso, les comento algunas cuestiones técnicas del examen, de cómo funciona la modalidad virtual que es la que vamos a usar en las mesas que, que vienen. Y después, en todo caso, ustedes me van diciendo cuáles son las demandas más inmediatas en relación a que explique algo o que me explaye en algo, que les comento, si me quieren hacer preguntas sobre cuestiones puntuales y lo demás. Como somos bastantes, por ahí está bueno, seguramente las preguntas que hagan ustedes, más allá de la inquietud singular, reflejen algunas cuestiones que son inquietudes de todos, digamos. Entonces, primero les cuento, ustedes ya saben, infiero que el examen final, que es, si no me equivoco, la primera mesa es la semana que viene, o no, la primera mesa es pasado mañana, es el jueves. Tiene el formato de ser, por supuesto, va a ser virtual. Nosotros elegimos por unanimidad en la cátedra que esta mesa, al menos estas 3 mesas sean virtuales. Va a ser oral, por supuesto. Va a haber, generalmente lo que estamos pensando es en que haya 3 docentes por mesa. Eventualmente puede haber uno menos, pero seguramente más de uno va a haber, porque la idea es que, vamos, el tema de tener más de un docente tiene que ver no solamente con una cuestión de garantizar cierta equidad, porque vieron que por ahí hay algunas instancias en que uno puede pensar que hay cierta animosidad por parte del docente sobre lo que uno viene desarrollando, entonces mejor siempre que esté más equilibrado. Y como ustedes ya saben, yo no sé si ustedes ya lo han rendido en algún momento, yo infiero que si son alumnos que han regularizado en los últimos 2 años, que fue todo el proceso de la virtualización de la facultad, digamos, de las clases, no sé si han pasado por instancias de exámenes finales presenciales o no, pero bueno, tienen que saber que nosotros cuando tomamos exámenes finales presenciales, generalmente lo que se hace, casi por tradición, digamos, es que el alumno presenta un tema que tiene la duración que el tema pueda tener, digamos, ahí no hay un límite. Entonces, por ahí cuando uno puede preparar un tema, que 10, 15, 20 minutos, media hora, lo que uno le parezca, eso ya implica, digamos, cierta ventaja respecto de que un buen tema es, no les digo la mitad del examen, pero vean el poste. En el caso de los exámenes virtuales, eso no sucede. Nosotros no solicitamos que ustedes preparen un tema, sino que nosotros le vamos preguntando cuestiones que están, por supuesto, puestas en el programa. Y la mayoría de los casos, digamos, lo tradicional, en lo que nos ha tocado pasar por estas mesas que han sido virtuales, y del mismo modo que para ustedes la experiencia es nueva, para nosotros también lo fue. Entonces, bueno, las preguntas generalmente son, por supuesto, sobre autores de la materia. Generalmente no son preguntas de comparación, muy generalmente no lo son. Es muy raro que alguien pueda hacer comparar ni los autores clásicos. Sí, lo que uno puede buscar es cierta correlación, que si ustedes vienen hablando de Bourdieu, se me ocurre. Entonces, bueno, ver qué incidencia o qué conexión, digamos, o digamos, qué relación aparece con algún autor clásico, que cuando uno habla de él, de Bourdieu, entonces puede pensar que la génesis de las conductas tiene que ver con una cuestión social, como es Durkheim, por ejemplo. Por ahí esas preguntas pueden ser posibles, pero la generalidad es que no sea así, es que no se pregunten autores comparados. Del mismo modo que también la generalidad es que las preguntas sean o puedan ser respondidas desde un texto en particular. Esto quiere decir, es muy rara una pregunta muy genérica, por ejemplo, una pregunta como ¿cuál es la crítica al capitalismo desarrollada por la filosofía marxista? Es una pregunta que no se hace generalmente. Es mucho más pertinente y mucho más tradicional y mucho más posible que la pregunta tenga que ver con, por ejemplo, qué sé yo, cuál es el objeto de estudio de Weber y cuáles son los tipos de ese objeto de estudio. Se integra en la acción social y los tipos de acción. Del mismo modo que se pregunta también sobre, qué sé yo, un texto, la división del trabajo social,
cuáles son las causas, digamos. Siempre ustedes vean que para que uno pueda tener una posibilidad de respuesta, lo óptimo, digamos, de Pareto es que uno pueda tener por cada texto una posibilidad, digamos, de argumentar, digamos, una introducción, un nudo y un desenlace del texto, porque muy probablemente la pregunta venga por ese lado. Digamos, es muy raro, excepto que, bueno, haya algunas falencias en términos de argumentación, entonces sí se precisa un concepto, así cuando vos hablás, qué sé yo, una pregunta muy habitual es ¿qué es el salario y cómo se determina? Que eso está en el texto Salario y Capital, como ustedes ya saben. Entonces, bueno, tener que saber algunas precisiones conceptuales, digamos, cuando uno pregunta qué es el salario y cómo se determina, uno tiene que saber, o debe poder decir qué es el salario, al menos, digamos, en la concepción marxiana. No porque uno se ponga en exquisito en términos de la demanda conceptual, sino porque cuando uno explica autores, sobre todo los autores clásicos, digamos, lo que nosotros trabajamos, cuando uno explica autores necesita munirse, digamos, de esos elementos conceptuales, porque imagínense que si ustedes le preguntan, qué sé yo, los sueños en Freud, no hay chance de que ustedes hablen de los sueños y no hablen de inconsciente o condensación o desplazamiento. Del mismo modo que si hablan de modo de producción en Marx, necesariamente tienen que hablar de estructuras, superestructuras, relación de producción, fuerza productiva, o de lo que sea, digo. O si la pregunta es sobre Bourdieu, tienen que hablar de agentes sociales, de espacios sociales, de los capitales y lo demás. Ahí Josefina pregunta, ¿hay una clase de repaso con usted subida a algún lado? ¿Sabe a dónde? Si a Facebook, YouTube, no sé, no tengo idea. Yo tengo un canal de YouTube donde hay clases de ese orden. Ahora les paso el canal para que la puedan ver. Para mí, yo nunca miraría una clase mía de repaso, vamos, pero hay gente que no tiene el mismo criterio que tengo yo. Entonces, pueden hacerlo. Así que bueno, ese es el esquema del mensaje. Ustedes fíjense también, yo les digo más o menos cuál es el espíritu de las preguntas, o de qué van las preguntas, y también sepan que hay un límite temporal. Esto quiere decir, nosotros no sé cuánta gente hay inscrita, no me fijé en el guaraní y lo demás, pero nunca un examen excede la media hora, digamos, 20 minutos, media hora. Zoraida Ronconi pregunta, los alumnos libres rendimos multiple choice primero y después oral, exactamente es así. Ustedes tienen que dar el presente todos el jueves a las 8:30 de la mañana y ahí les van a indicar cuál es el link que se va a usar, que va a estar en comunidades seguramente, que se usa para el examen multiple choice, y si ustedes sacan más de 6, van a hacer el examen oral, que es ahí, o le van a decir cuándo es, y si les va mal, bueno, repetirán el escenario. Entonces, no sé qué más le puedo contar así en los términos técnicos del examen. Si alguien tiene alguna pregunta técnica del examen respecto a cualquier cosa, horario de llegada, esto que me pregunta la compañera, a veces los alumnos libres, los alumnos regulares, lo que le puedo adelantar es que las personas que necesitan rendir en la misma mañana que abre el examen, tienen que hablar con Secretaría Estudiantil, ya lo deben saber eso. Y Estudiantil nos pasa una lista a nosotros y entonces sobre eso nosotros hacemos un privilegio, digamos, de que hay gente que tiene que trabajar o que tiene familiares o que tiene situaciones particulares, entonces eso se considera y se rinde en ese mismo día. Y también, por supuesto, siempre va a depender de cuántos días dure el examen, va a depender de cuánta gente haya inscrita. Como esté inscrita, que no tengo idea cuánta gente hay. Así que bueno, pregúntame cuestiones de lo que sea necesario en términos técnicos del examen. Y después, en todo caso, vamos a las cuestiones de contenido. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Hay que hacer una clase de este orden. Ustedes pregúntenme por más que parezca una boludez, pregúntenmelo igual. ¿Estamos de acuerdo? Así evitan el jueves, en todo caso, tener alguna cuestión inesperada. Digamos. ¿Nos inscribimos en comunidades también? No. La inscripción es solamente en el coso, en guaraní, digamos. Comunidad no tiene nada que ver con eso. Después, me preguntaban, ¿2017 ya rinde con otro programa? 2017 vos tenías 18, 19 y 20. Sí, 2017 es un nuevo programa, claramente. Los 3 llamados de ahora, noviembre y diciembre, las 3 son orales para alumnos regulares, sí. Todo este llamado va a ser oral, virtual, y lo que estamos pensando es que febrero-marzo sí sea presencial el examen, ahí sí.
Lo que pasa es que tampoco sabemos, vieron que la capacidad nuestra de certezas a las próximas 3 semanas, digamos, es muy difícil, pero ya se decidió tomar oral virtual en estas 3 mesas. Las mesas de febrero-marzo probablemente sean mesas presenciales. Y ahí también, bueno, hay gente que en las otras consultas me ha preguntado, o cuando estábamos cursando, qué era más conveniente, si esperar, el mirador y lo demás. Eso va en cada uno. Yo siempre trato de que lo rindan cuando ustedes sepan que van a rendir bien, digamos, o sea, que saben todo. Porque esto también es un dato técnico del examen. Ustedes calculen que son 2 o 3 preguntas, más 3 que 2. Si las 3 preguntas, por más que la primera sea brillante, la segunda sea maravillosa, la tercera le preguntan, qué sé yo, Bourdieu, y ustedes dicen, no, yo ese texto no lo recorrí, eso es un examen insuficiente. O sea, para que uno apruebe, tiene que haber 3 respuestas más o menos, digamos, coherentes en relación a la demanda de la pregunta, ¿no? Si hay una que falta, que la pifian, que le erra muy feo y que la repregunta no pueden, digamos, sostenerla, por supuesto, como cualquier examen, eso es insuficiente, como fue en los parciales, digamos, y lo demás. Profe, buen día. Sí. ¿Cómo va? Una consulta. El multiple choice, ¿cómo sería? Porque eso no lo vi en ningún lado. Cantidad de tiempo, de preguntas, no sé si se sabe ya, si no se sabe. Sí, uso de costumbre son 30 preguntas y media hora. Pónganle que para decirles sean 50 preguntas y 40 minutos, pero siempre el esquema es más o menos similar a los parciales, digamos, el primer parcial. No es más de eso. 30 preguntas cortas. Claro. Sí, el multiple choice que es directo, digamos, no es el que te busca así la cuarta pata del gato, sino completar la frase con tal cosa, no. Multiple choice, así, hecho y derecho, y ya. Así fue en los últimos exámenes, infiero que este examen va a ser del mismo tenor. Digamos. Porque en realidad el examen libre, el multiple choice, lo que hace es reemplazar a lo que es el escrito, digamos, en las mesas presenciales. Claro, por eso preguntaba, porque yo cursé la materia en el año 2019 y la dejé a mitad de año y quedé libre, entonces no sé cómo es ahora, porque está perfecto, estaba claro. acostumbrada a A la otra cosa. presencialidad. Claro, no, Claro. acá el multiple choice reemplaza, digamos, al escrito y son ponerle 30 preguntas y media hora, que eso te alcanza y te sobra, digamos, tiempo. Pues son preguntas muy, muy focales, digamos. Fíjate que yo no sé si se puede acceder en comunidad a los exámenes parciales previos, digamos, pero más o menos las preguntas son respecto de si cuando, qué sé yo, cuando Marx habla del capitalismo, habla de un modo de producción, digamos, típico de acumulación de búsqueda de ganancia, o habla de qué sé yo, de un capitalismo occidental y moderno, o habla de una sociedad revolucionada. En esas 3 opciones, la primera es la que va, fin. No hay que tener 2 opciones, o puede ser que tenga que completar, no. Es directo. Por eso le digo que el tiempo para los civiles recontra alcanza para responder, ahí no hay mayores problemas. Bueno, ¿con qué quieren que empecemos? Calculen que tenemos más o menos 1 hora para charlotear de lo que ustedes quieran. Así que díganme qué autor es el que a ustedes le está generando más conflicto o qué de cada autor o qué de algún autor es lo que quieren que lo despeje de algún modo. Y le vuelvo a repetir, por más que piensen que la pregunta es una boludez, háganla igual porque no hay ninguna boludez, digamos. Nadie nació sabiendo Marx, Durkheim, Weber, Bourdieu y toda la otra cosa. Yo una pregunta simple y pava primero. Dale. ¿Cuál es la diferencia por qué se habla de lo que es marciano en diferencia de marxista? La filosofía marxiana es la letra de Marx. La filosofía marxista son las derivas, digamos. Lenin era un filósofo, era un autor, un pensador, un filósofo marxista. Esa es la diferencia. Es más de forma, digamos, cuando uno pregunta, qué sé yo, en la lógica marxiana, cuál es la descripción del modo de producción, vos tenés que hacer referencia a la letra de Marx, digamos. Por ahí cuando vos tenés alguna lectura, qué sé yo, vos viste que en algún momento cuando nosotros trabajamos Bourdieu, podemos pensar, digamos, que hay cierto ordenamiento en algún caso, digamos, porque Bourdieu es un autor mucho más complejo que eso, tiene cierta tendencia a pensar algunas cuestiones al estilo marxista. A pesar de que hay cierta crítica, digamos, que hace Bourdieu a Marx, en términos, digamos, de cómo concibe a las clases, sobre todo,
Pero la filosofía marxiana marca claramente qué son las clases. Es más, en Marx no hay una teoría de las clases, que tal vez sí en Bourdieu está un poco más desarrollada, digamos. En todo caso, hay una concepción respecto de la posición de los agentes que uno identifica como clases sociales. Por ese lado, es una definición que está bien preguntada, porque en el uso, en el léxico, cuando uno viene hablando, tiene que pensar, saber que si la pregunta o la evocación viene en términos marxianos, es letra de Marx, y los marxistas, digamos, toda una filosofía que se desprende también de él. Listo, gracias. Bueno, ahí ya me están preguntando Weber más arriba. Estado para Marx y Weber, tipo de acción social. Empecemos con Weber entonces, así una cosa rápida. Y después vamos Weber, Marx y después Bourdieu. Weber es un autor, ustedes saben que los autores están presentados en la cátedra en términos cronológicos. El primero que escribe, que es Marx, a Weber, que es el último en el desarrollo histórico. Digamos. Si bien la mayoría son más o menos contemporáneos, Marx nace en el 18, muere en el 83, 1818, 1983. Durkheim es 1857, pónganle 1917, 59-17, y Weber es 64, 1864, 1920. De cualquier modo, entre ellos hay escasas lecturas, digamos. Si Weber sí llega a leer a Marx con autonomía, digamos, no tiene, ni siquiera Marx uno puede pensar que un autor dentro de la sociología, porque cuando Marx desarrolla teoría, la sociología no está formulada como disciplina científica, digamos. En todo caso, lo que hay después es una lectura sociológica de los análisis de Marx, digamos, pero no es un sociólogo. Entonces, ustedes piensen que en la sociología hay, el padre fundador, como ustedes ya saben, es Durkheim, digamos, sí hay una filosofía marxista, la cual se desprende una teoría sociológica, y después aparece Weber, que es el último en producir teoría, tal vez el más, no sé si el más extenso. Entre Durkheim y Weber, por supuesto, la complejidad de Weber es mayor, pero porque hay un enfoque epistemológico distinto. Porque Weber es un autor que no viene derivado del marxismo. De hecho, él reconoce que la lectura de Marx es necesaria y casi obligatoria, como para un científico en ciencia social, pero no tiene la matriz materialista histórica, digamos, que trabaja Marx, como ustedes ya se han dado cuenta. Y tampoco tiene la matriz positivista, digamos, la matriz cientificista, o en todo caso no entra en un plano de demanda de cientificidad del mismo modo que sí entra Durkheim. Entonces, la disciplina, digamos, sociológica que propone Weber es distinta. Por eso, cuando Weber está pensando el objeto de la sociología, el tipo ahí habla de la acción social. Y en particular, lo que el tipo trata de hace muy eficazmente, es entender cuál es el sentido de las acciones. Vieron que en el primer párrafo de Economía y Sociedad, que es un libro infinito de Weber, que es enorme, digamos, y que recorre desde la sociología hasta cuál es la transmisión de la música en Oriente y Occidente, porque Weber es un hombre que le gusta mucho, también la cuestión de recorrer la situación de la transmisión del arte. Entonces ahí el tipo dice, la sociología es la ciencia que pretende estudiar, interpretándola, así lo dice Weber, a la acción social, en sus sentidos y efectos. Ahora, a diferencia de Durkheim y Marx, en el caso de Weber, no hay un elemento, digamos, objetivista, ¿no? Tal cual lo dice Bourdieu, digamos, no hay una figura de saber a qué se acerca el hombre cuando estudia la sociología, o cuál es el contenido de la sociología como sí aparece en Durkheim. Olvidémonos de Marx por un momento. Ustedes vieron que cuando nosotros trabajamos Durkheim, el objeto de la sociología en Durkheim son los hechos sociales. Y el tipo te dice claramente qué son los hechos sociales. Son formas de obrar, sentir y pensar, anteriores y exteriores, y dotado de un cuerpo coercitivo en virtud del cual se imponen. Con lo cual, vos tenés características que definen al hecho social, y que entonces, si vos encontrás esas características en un hecho, digamos, ya sabes que ese es el objeto de la sociología. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno sabe, qué sé yo, que las instituciones sociales, el matrimonio, el lenguaje, el orden monetario y lo demás, son hechos sociales, que entonces, el egoísmo, el altruismo, que entonces esos son objetos de la sociología. O sea, sabe cuál es el contenido. Incluso más, vieron que Durkheim es muy preciso cuando detalla que hay cosas que parecen hechos sociales, pero no lo son. El tipo dice, qué sé yo, hay fenómenos sociales que aparecen con una intensidad muy fuerte, pero que como no persisten en el tiempo,
uno no puede pensar que son hechos sociales, son fenómenos sociales, pero no son hechos sociales, no tienen esa matriz fuerte. Del mismo modo que el tipo dice, Durkheim, hay corrientes de opinión que empujan al matrimonio o que empujan al suicidio, eso sin duda son hechos sociales. Ahora, en el caso de Weber, para ir a la pregunta, el tipo dice, bueno, ¿qué es la acción social? ¿O qué es la acción en general? Porque creo que el tipo diferencia acción de acción social y de conducta reactiva, para hacerlo más preciso. ¿Qué es una acción social? Vamos más básico. ¿Qué es una acción? Es toda conducta que está provista de un sentido. Eso es una acción. Te van a decir, bueno, pero entonces lo importante ahí es con qué sentido el actor la ejecuta. No necesariamente. No siempre el actor es consciente de cuál es el sentido de la acción. Digamos. O sea, el actor no sabe que esa acción puede ser identificada por un sociólogo y ser analizada en un esquema, digamos, de fundamento. O sea, ¿por qué la gente... Vieron que nosotros, los seres humanos, hay conductas que cometemos, que ejecutamos, que no sabemos cuál es el sentido, digamos, histórico, si uno quiere, o el sentido formal de esa acción. Vieron cuando uno se levanta, qué sé yo, y se cepilla los dientes, uno lo hace, como dice Weber, una conducta en todo caso tradicional, digamos, que es fruto del hábito, digamos. Ahora, no necesariamente el tipo sabe por qué la hace o que hay un marco histórico, un marco científico que permite identificar esa acción. Entonces, Weber dice, bueno, la acción es cualquier cosa que uno puede atribuirle un sentido. Distinto, dice Weber, a lo que es la conducta reactiva, que es la conducta que opera mecánicamente, qué sé yo. Cuando uno toca la pava porque está caliente, uno toca y saca la mano, digamos. No se pone a pensar, uy, voy a sacar la mano de acá porque me estoy quemando, digamos. No, vos tocáis, sacás la mano, te está quemando, es una conducta reactiva. Entonces dice, bueno, esos no son objetos de la sociología. Son objetos, son las acciones que tienen sentido. Ahora, en particular, la acción que al tipo le interesa es la acción social, que es una conducta cuyo sentido está referido hacia otras personas. Eso es una acción social. Cualquier cosa que uno haga que está referida hacia otros es una acción social. Siempre que sean otras personas, ¿no es cierto? Es decir, una obviedad. No, si uno patea una mesa, digamos, eso, por más que tenga un sentido patear la mesa, es una acción social, porque no involucra a otra persona. Si uno patea la mesa para tirársela a alguien, eso sí es una acción social porque contempla, el sentido está referido hacia otras personas. Aunque esas personas no sean conocidas por uno, ¿se entiende? Si yo hago una colecta para juntar alimentos para los pobres de Sudáfrica, eso es una acción social, aunque yo nunca en mi vida conozca a los pobres de Sudáfrica ni Sudáfrica. Entonces, ustedes piensen que que el contenido de la acción social, el fundamento de esa acción depende del enlace de sentido que le atribuye al investigador. Vamos a decirlo, si lo puedo hacer más claro. Si no me entienden, ustedes pregúntenme. El fundamento, cómo yo leo una conducta, como yo digo como científico, digamos, o como sociólogo, leo una conducta, el fundamento de esa conducta va a depender de qué parte de la conducta yo quiera leer, digamos, o yo quiera realzar como característica fundamental. Hay un montón de formas o de disciplinas científicas que leen las conductas de un montón de modos distintos. Ustedes piensen, ustedes que son psicólogos, digamos, el psicólogo puede leer un síntoma, digamos, de una persona que manifiesta un síntoma, qué sé yo, del pensamiento, un obsesivo, por ejemplo, un delirante, digamos, un psicótico, uno la puede leer de la clave de la psicología, entonces dice, ese tipo que escucha voces, por ejemplo, está leyendo una cuestión ligada a la psicosis. Ahora, lo que Weber plantea como una cuestión muy original en ese momento es que no hay ninguna verdad absoluta y entonces no hay un último fundamento de un último sentido, sino que todas son lecturas provisorias. Entonces, la sociología también es una disciplina que lo que hace es construir un conocimiento que es provisorio y que tiene una verdad que es relativa, digamos, a la verdad propia de esa ciencia, pero no una verdad universal. Primera separación también con el positivismo. Para Durkheim, bien digo, hay leyes universales. Vieron que en Durkheim, siempre que hay crisis económicas, por ejemplo, hay situaciones de anomia y eso implica aumento del suicidio. Para Weber, la sociología no tiene ese interés de formular verdades universales o tesis universales, sino que son siempre tesis provisorias.
porque cada disciplina contiene, digamos, un tipo de racionalidad que la define como tal. Les digo una boludez completa que siempre la usamos en clase como referencia. Esto que yo decía recién, alguien que escucha voces, por ejemplo, si eso lo escucha, si alguien interpreta como psicólogo que alguien escucha voces, probablemente lo lea a eso como una situación de alucinación o de delirio. Ahora, si alguien le comenta a un sacerdote, por ejemplo, que uno escucha las voces de Dios, que lo está llamando a que se consagre, a que consagre su vida a la castidad y a la pobreza y a la humildad, entonces el cura te va a decir, bueno, ese llamado de Dios hace que vos te tengas que hacer sacerdote, porque el llamado de Dios por ahí se manifiesta de ese modo. Entonces, ¿quién tiene razón ahí? ¿El cura que te dice que la voz es la voz de Dios o el psicólogo que te dice que la voz es porque vos estás re loco? Los dos tienen razón, ¿se entiende? Todas las matrices, digamos, son parciales y las conexiones causales que uno usa para la explicación siempre son rudimentarias, digamos, y dependen de la disciplina. Por eso Weber dice, a mí, dice Weber, ustedes fíjense cómo se llama el texto más importante de Weber, Economía y Sociedad. Esto quiere decir, al tipo lo que le gusta, lo que le parece atractivo, lo que le parece que el tipo puede hacer y proveer sobre eso una respuesta es cuál es la lectura económica de lo que ocurre en la vida social. Lo que no quiere decir que la única lectura de lo que ocurre en la sociedad va a ser económica. Weber dice, ¿por qué vos estudiás economía? Porque me gusta la economía, porque yo sé de eso, diría Weber. Entonces, para mí, qué sé yo, el desarrollo de la Reforma Protestante va a ser leída en una clave económica. Digo, ustedes saben que la Reforma Protestante no se da como fenómeno económico, es un fenómeno propiamente, digamos, inherente a la vida religiosa, digamos, a la vida eclesiástica. Ahora, lo que Weber lee es el costado económico de ese fenómeno. Weber va a leer el fundamento del sentido de esas acciones en una clave económica, no en otra clave. Por eso el tipo dice, para mí, qué sé yo, vos le preguntás, a ver, ¿por qué hay capitalismo? Y bueno, hay un montón de respuestas. Hay gente que piensa que es por la afluencia de capitales de metal precioso después de las invasiones, como el caso de España, puede ser por una cuestión qué sé yo, geográfica incluso, puede ser por una cuestión de otro orden, pero para mí la respuesta más o menos más coherente es que hay un carácter religioso que acelera el proceso del desarrollo del capitalismo occidental moderno. ¿Entienden cómo funciona? Cuando Weber entiende o conecta ética protestante y desarrollo del capitalismo, lo que está conectando está leyendo, es el fundamento de un sentido de la acción de un montón de tipos que en un momento empiezan a aportarse de cierta forma que tiene que ser explicada por un sociólogo. Entonces, ¿qué es la acción social? Cualquier conducta que esté provista de sentido es una acción social. La sociología estudia eso. Lo que no te dice Weber es cuál es el fundamento de cuál es el sentido que vos le podés atribuir. Hay infinitos sentidos. Hay tantos sentidos como investigadores pueden asignárselo. Entonces el tipo lo que hace es lo siguiente. Por una cuestión metodológica, Weber dice, vamos a poner 4 tipos de acción, que son, como ustedes saben, digamos, tipos ideales, son formas abstractas, conceptos que el tipo utiliza para poder hacer más eficaz la explicación de lo que son las acciones sociales. Entonces el tipo dice, vamos a pensar que esas acciones sociales son 2 tipos de acción social. Hay tipos de acciones o acciones sociales que son racionales y hay tipos de acciones o acciones sociales que no son racionales. El tipo no habla de racionales e irracionales, sino de racionales y no racionales, que no es lo mismo. Entonces, ¿por qué el tipo piensa que hay acciones racionales y acciones no racionales? Porque observa, como cualquier conocedor científico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que haya acciones racionales? Hay acciones en las cuales, primero, una huevada, ¿no? Que no lo haya aclarado previamente, pero ¿quién comete la acción? Un actor social. Una persona la comete la acción, ¿estamos de acuerdo? También el actor puede ser una institución o lo que sea, digamos, pero en este caso lo más sencillo es entrar por el lado del actor social. Entonces, el actor social puede obrar racionalmente o puede obrar sin uso de la razón. Cuando obra racionalmente, lo que dice Weber, el tipo que calcula el actor cuando acciona racionalmente, calcula la posibilidad de conexión entre medios y fines, calcula de qué modo una acción puede ser llevada más eficazmente adelante. Entonces el tipo dice, hay una acción racional que se hace con arreglo a fines, o lo que es lo mismo, se hace orientada por los fines, y hay una acción racional que se hace
orientada por los valores. Esas son dos acciones racionales. Y después hay dos acciones, o dos grupos de acciones, que son las acciones no racionales. Una es la acción no racional afectiva y la acción no racional tradicional. ¿Por qué son no racionales? Porque se obra casi mecánicamente. No se calcula, digamos, razonablemente la relación entre medios y fines. Vamos a las características de cada uno. En la acción racional con arreglo a fines, cuando el actor mide, compara, sopesa, dice Weber, medios y fines, el actor elige el medio que sea más eficaz para alcanzar el fin propuesto. ¿Se entiende cómo funciona? No quiere decir que el fin tiene que ser racional, ¿estamos de acuerdo? Porque el fin puede ser una cosa completamente irracional. El fin puede ser matar a alguien, digamos, que eso no es un fin racional. Lo que le da racionalidad a la acción racional con arreglo a fines es la elección del medio para poder llegar más eficazmente a ese fin. El ejemplo que nosotros trabajamos tradicionalmente, digamos, que el ejemplo que yo se lo escuché por primera vez a Marisa Germain cuando estudiaba psicología hace 6 millones de años. El ejemplo que es muy claro es, por ejemplo, una mujer que quiere evitar quedar embarazada, entonces va al ginecólogo a preguntarle cuáles son los métodos anticonceptivos. Ustedes piensen que ahí el fin es muy claro, el fin es evitar el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va y le pregunta a un tipo que sabe, que es un ginecólogo, un científico, porque, un paréntesis, dentro de las cuestiones que Weber atribuye a la ciencia, es que justamente la ciencia es proveedora de los medios, pero nunca te va a decir cuál elegir. Te va a decir las opciones que vos tenés. La responsabilidad de la elección de ese medio es una responsabilidad del actor. Entonces la mujer va al ginecólogo y el tipo le dice, bueno, vos no querés quedar embarazada, tenés, qué sé yo, 4 métodos anticonceptivos. El primero, las anticonceptivas orales, 99% de eficacia. El otro, el DIU, 85% de eficacia. El preservativo, 75% de eficacia. Y el método Billings, que es el que se cuida con el periodo, digamos, tiene un 50% de eficacia. Perfecto. La mujer, puesta a elegir racionalmente con arreglo a fines, ¿cuál va a elegir? El primero, porque es el más eficaz de acuerdo al fin que se plantea, que es prevenir el embarazo. Los otros los desestima porque no son tan eficaces como el primero. Clarísimo queda eso, ¿no es cierto? Ahora, supongamos en la elección, en la acción racional con arreglo a valores, en el cual, como el nombre lo indica, lo que orienta la elección del medio van a ser los valores de esa persona, los valores morales, por ejemplo, o los valores religiosos de esa persona. No importa llegar al fin, importa que los medios que yo elijo sean de acuerdo o coherentes con mis valores. Entonces, supongamos que esta persona que fue al ginecólogo a preguntarle métodos anticonceptivos sea católica apostólica romana, digamos, una persona que tiene, digamos, creencias fuertemente arraigadas en términos religiosos. ¿Qué método va a elegir? El primero no, porque ustedes saben que la Iglesia condena cualquier método de barrera, cualquier método, digamos, hormonal, entonces no puede elegir la anticonceptiva, no puede elegir el preservativo, no puede elegir el DIU, el que puede elegir sí es el método Billings. Entonces, ¿cuál va a ser el problema ahí? El método Billings no tiene tanta seguridad, pero importa, digamos, la mujer diría, a mí no me importa tanto alcanzar el fin, que es evitar el embarazo, como sí me importa acordar con mis propios valores, como yo no puedo elegir un método que me prohíbe mi fuente, digamos, religiosa, entonces elige el método Billings. Aunque sea menos eficaz, lo elige igual. ¿Entienden cómo funciona? Porque es una acción racional con arreglo a fines o a valores. Porque lo que orienta la decisión es alcanzar el fin a costa de lo que sea o alcanzar el fin, pero siempre quedando de acuerdo a los valores que uno tiene como humano. Fin. En el segundo apartado, la acción no racional afectiva, como el nombre lo indica, es cuando uno acciona orientado, digamos, por los afectos, más por los afectos. Es una cosa más intempestiva, mucho menos racional. ¿Vieron cuando en la justicia se habla que uno obra bajo moción violenta? Qué sé yo, el tipo llega a la casa, la mujer está, o la mujer llega a la casa, el tipo está con 2 mujeres, la mina saca un arma y lo mata todo, digamos.
ahí puede ser que haya actuado bajo emoción violenta. Eso es una acción no racional afectiva. Te atropellaron los afectos, digamos. O sea, te pasó el mundo por encima, no pudiste pensar en nada y pasó tal cosa. Y el cuarto tipo, que es la acción no racional tradicional, Weber dice que es la que menos diferencia tiene entre la conducta reactiva y la conducta y la acción social, porque es la conducta que uno ejecuta por usos y costumbres, digamos. Es lo que uno hace mecánicamente. Esto yo le decía hace un rato. Vos te levantás y te cepillás los dientes, o te levantás y te bañás. Esa cosa que uno hace mecánicamente cuando se levanta, eso es una acción no racional tradicional. Pero piensen lo siguiente, les digo, después lo cerramos y pasamos a otra cosa. Siempre va a depender de quién lea la acción, ¿estamos de acuerdo? Yo siempre digo el ejemplo, que es una pelotudez, pero el cepillarse los dientes, si lo lee un sociólogo, digamos, que lo que está leyendo es lo cotidiano, los usos y costumbres, puede pensar que es una acción racional, una acción no racional tradicional. Ahora, si el odontólogo lee la misma acción, uno puede decir, bueno, el tipo se lava los dientes porque yo como odontólogo le dije que hay que cepillarse 3 veces por día para evitar la gingivitis. Entonces, eso va a convertir al cepillado de dientes en una acción racional con arreglo a fines. Me cepillo los dientes para no tener gingivitis. ¿Entienden cómo funciona? ¿Quién tiene razón? ¿El odontólogo o el sociólogo? Los dos, lo que son puntos distintos de mirada. Ustedes piensen que en Weber, esto es muy importante, el objeto no se agota en la explicación de una. A ver, para hacerlo más sencillo, en Weber no hay cosmovisión, no reduce todo a una sola mirada, como hace Marx, digamos. Vieron que de hecho lo que Weber le critica a Marx, a pesar de que Weber dice que Marx es el tipo que hay que leerlo insoslayablemente, y además ustedes saben que un economista que cuando Weber lo lee, digamos, Marx hace un punto de inflexión en la lectura económica del capitalismo, que es un tema que a Weber le preocupa. Entonces, pero Weber dice, lo que hace Marx es hacer una cosmovisión. Marx reduce todo a la lectura economicista o materialista, digamos. Yo no hago eso, dice Weber. Lo que yo hago es darle lugar a la lectura económica de las cuestiones, pero también hay lugares para la lectura psicológica, antropológica, arqueológica, lo que sea, digamos. Las verdades se alcanzan en términos parciales. Siempre hay parcialidad en el conocimiento. No hay un conocimiento definitivo en Weber. Digamos. Eso es lo que lo hace al tipo un autor tan interesante. Ustedes fíjense, y termino con Weber acá, que cuando el tipo trabaja la ética protestante, lo que el tipo hace es un ensayo donde conecta las ideas religiosas leyéndolas de un punto de vista económico, pero no está diciendo que el capitalismo se origina por ideas religiosas. Lo que el tipo encuentra es una conexión muy razonable para poder entender, digamos, por qué se desarrolla el capitalismo. Ustedes imagínense si Marx hubiese leído a Weber, Marx diría, te pide un salame, digamos, está leyendo el capitalismo en los términos superestructurales, en los términos ideológicos, digamos, ¿se entiende? Pero uno va a decir, no, por eso cuando uno, qué sé yo, usted, capaz que esto ya se dieron cuenta, digamos, pero cuando uno trabaja la explicación del origen del capitalismo, por supuesto Marx es un autor necesario para visitar, para entender eso, y Weber es otro autor tan importante como Marx para entender el capitalismo, porque son dos puntos de vista, digamos, que permiten que uno tenga una amplitud fuerte, digamos, cuando está trabajando estas cuestiones de qué es el capitalismo. Si bien son excluyentes, digamos, nadie puede renegar la lectura marxista y marxiana, y nadie puede renegar la lectura weberiana. Fin. Si hay otra cosa de Weber, me preguntan y lo vemos. Si no, pasamos a lo que me preguntaban de Estado en Marx. En realidad, Estado para Marx es una pregunta que se responde muy sencillamente. No tiene casi... A ver, primero, no hay una teoría de Estado en Marx, en los términos que sí formula Weber, por ejemplo. Y en Durkheim también es muy escaso lo que ustedes ven de Estado, digamos, una asociación política. Para Marx, el Estado, ahí usted tiene dos lugares para responderla. Primero, una pregunta, ¿qué es Estado para Marx? Yo la veo complicada, digamos. Lo que voy a decir que si hablan de eso, venga por ese lado. Pero ahí tienen dos textos para responderla. Uno es la ideología alemana y el otro es el prefacio de contribución a la crítica de la economía política. ¿Por qué no hay una teoría de Estado? Porque para Marx, primero, el Estado, si uno quiere, es una asociación jurídica, por supuesto, pero que tiene un carácter superestructural. Esto quiere decir, el Estado es una figura o una forma que encuentra el orden burgués para poder generar dominación, más que dominación, coacción, si uno quiere.
vieron que Marx dice que la superestructura, que es la ideología del modo de producción, proyecta, dice Marx, la ideología del modo de producción es la ideología de la clase dominante, proyectada como si fuese una ideología común a todos. Entonces, el Estado es un instrumento prototípicamente burgués para Marx. El Estado lo que permite, lo que habilita jurídicamente es la dominación o la explotación de una clase sobre la otra. Por eso el Estado, por definición para Marx, el Estado es una forma burguesa, digamos, un elemento jurídico o político superestructural del orden capitalista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso le decía, cuando uno viene hablando de Marx, en todo caso la referencia que hace Estado es una referencia periférica porque es un elemento periférico en Marx. Digo, ustedes pueden llegar a hablar de Estado si la pregunta es, por ejemplo, cuáles son las categorías que Marx usa para explicar el capitalismo. Entonces ustedes hablan de estructura, hablan de superestructura, ustedes saben que lo importante es la estructura económica, la relación de producción, las fuerzas productivas, y después la superestructura está determinada por la estructura. Entonces, todo aquello que aparece superestructuralmente, como está determinado por la estructura, es un dato periférico, digamos. Esto es en Marx, digo, hay autores que después dicen que no, que en realidad puede haber una lectura inversa, autores marxistas, pero nosotros no trabajamos estas ideas. Así que la pregunta de Estado así formalmente no va a ser muy precisa, ¿no? Excepto que uno venga hablando de esto que le estoy diciendo. Después Violeta Fernández pregunta en la ficha, si ustedes tienen que preguntarme más cosas, pregúntenme, no se queden con cosas que yo vengo diciendo. En la ficha de cátedra sobre Bourdieu, reflexión y concepto, podría explicar el concepto de Estado y monopolio de esa simbólica, también con relación con Weber. Sí. Ahí, ustedes vieron que el que hace de los autores que nosotros trabajamos, de los clásicos son Marx, Durkheim y Weber. Bourdieu está puesto en esa unidad porque Bourdieu es prácticamente, digamos, principalmente un autor casi un clásico, a pesar de ser del siglo XX. Ustedes vieron que cuando ustedes trabajan la definición de Estado de Weber, que sí hacen la teoría de Estado, de hecho ustedes saben, si lo saben, yo se los cuento así, solo para que tengan el dato, la noción de Estado de Weber, vieron que Weber dice que el Estado es una asociación dominante que reclama para sí el uso monopólico de la violencia física legítima en un territorio determinado, digamos, lo que marca la soberanía. Esa noción de Estado, desde que la acuña Weber hasta el día de hoy, es la noción más usada de Estado. Cualquier politólogo, digamos, que se digne de tal, tiene que pasar por esa definición, y todo lo explicable sobre el Estado viene por ese lado. Entonces, Bourdieu, como tiene una influencia fuerte de los clásicos, entre eso de Weber, trabaja esta idea justamente del monopolio. Porque, ¿qué quiere decir Weber cuando dice monopolio de la violencia física legítima? Quiere decir que el Estado se puede arrogar la forma de Estado, o esa legitimidad de Estado, cuando es el único, por eso es monopolio, digamos, es el único que te puede pegar legalmente. ¿Entiendes? El único que puede ejercer violencia legalmente sobre la persona es el Estado. ¿Qué quiere decir violencia? No es solamente pegarte, por supuesto. Esto quiere decir, si vos te portás mal en la calle, que yo está robando un auto, el único que te puede venir a fajar o te puede venir a reprimir la conducta es un agente del Estado, un policía, un gendarme, la Policía Federal, un aparato represivo del Estado, digamos, como dice Althusser. No puede venir el vecino de enfrente y matarte. ¿Estamos de acuerdo? Pues si el vecino viene y te mata, si lo hace en defensa propia, está incurriendo un delito penal, digamos. El tipo no puede matarte. En todo caso, llama a la policía y después, ¿vieron con el linchamiento, cuando se habla de justicia por mano propia? Que eso es un oxímoron. La justicia viene ejecutada por ámbitos estatales, no puede generarle una persona, digamos. Uno puede pegarle a la gente porque se porta mal. Entonces, en lo que se traduce esa hegemonía o ese monopolio, mejor dicho, de la violencia, en lo que toma Bourdieu es un aspecto de esa violencia que debe ser monopolizada por el Estado. ¿Qué quiere decir que el Estado tiene el monopolio de la violencia simbólica? Vamos a hacerlo así salvajemente, el único que puede atribuir legitimidad a los órdenes de la sociedad es el Estado. Les digo dos ejemplos para que quede más o menos claro. Vieron que ustedes que van a ser psicólogos, primero, supongamos que ustedes van a ser psicólogos, ¿cierto? Si ustedes van a recibir psicólogos, el día que sean psicólogos van a tener una chapa, un título que dice Juan Pérez psicólogo, ¿estamos de acuerdo? Usted me va a decir, pero eso es parte del capital social que yo voy a tener después, capital cultural que yo voy a tener. Yo soy psicólogo, voy a ser yo médico, eso son todas formas de capital cultural. Ahora, estamos de acuerdo en eso. Pero todos los contenidos
del capital, de los capitales de los cuales habla Bourdieu, funcionan ordenados simbólicamente. Eso quiere decir, tiene que algún aparato tiene que atribuirle legalidad, legitimidad a esa posesión del capital. Vamos a hacerlo más fácil. Vos vas a ser psicólogo, vas a tener capital cultural. Ahora, ¿vos por qué sos psicólogo? ¿Cuál es el trámite que vos hiciste para ser psicólogo? Digamos, a ver, cualquiera puede puede llamarse psicólogo. Yo puedo, si estudié 4 años de psicología, dejé la carrera, tener paciente y decirme que soy psicólogo. No puedo hacerlo a eso. Para que vos seas psicólogo, tiene que haber una institución privada o pública que esté reconocida por el Estado. ¿Estamos de acuerdo? El Estado es el que dice, este tipo sí da título de psicólogo, este tipo no da título de psicólogo. Por eso Bourdieu habla de un monopolio de la violencia simbólica. El que le puede atribuir carga de sentido, digamos, al título de psicólogo y que eso sea reconocido es únicamente el Estado. Vos tenés capital económico, porque tenés 1 millón de pesos ahorrado en la caja de ahorro. Ahora, eso tiene validez cuando vos lo convertís en un papel moneda de uso corriente que está avalado por el Estado. Si yo imprimo en mi casa con la impresora 100 billetes de 1.000 pesos y digo tengo 100 lucas, eso no existe, no tiene reconocimiento simbólico porque el Estado no sanciona que cada uno de nosotros puede hacer su propio dinero. ¿Entienden cómo funciona? Ustedes piensen que en lo que plantea Bourdieu, digamos, el capital simbólico, digamos, es lo que le da la carga valorativa al resto de los capitales. Todo tiene que estar ordenado simbólicamente. El mundo funciona con un ordenamiento simbólico. Vamos al ejemplo del psicólogo otra vez. Para que uno sea psicólogo, para que pueda ejercer, no hace falta solamente, ustedes saben que eso funciona de ese modo, ustedes se reciben de psicólogo. ¿Qué hacen? Le dan el título o el analítico de psicólogo. ¿Qué hacen? ¿Ya pueden abrirle el consultorio y tener pacientes? No pueden hacerlo. Tienen que ir al colegio de psicólogos, que les va a dar la habilitación para que ustedes ejerzan, tienen que ir a la FIP, a inscribirse como monotributista, no sé qué carajo es, al arte de currar, a pagar orden social y jubilación. Todos esos organismos, el Colegio de Psicólogos, el arte de currar, la AFIP, son organismos que son de la órbita estatal o que están reconocidos por el Estado. ¿Entienden cómo funciona? Fíjense lo siguiente, ustedes se mandan una cagada siendo psicólogos, no sé, cualquier cosa, asesoraron mal a alguien y entonces le hacen un juicio por mala praxis. El tipo que te juzga a vos, inicialmente, es el Colegio de Psicólogos, que es un organismo, un colegio que está reconocido por el Estado. Después, en todo caso, va la justicia penal. ¿Entienden cómo funciona? Pero siempre los organismos estos están reconocidos por el Estado. Y el único que lo puede hacer a ese reconocimiento es el Estado. Por eso siempre el último recodo que queda para el reconocimiento simbólico es el reconocimiento del Estado. ¿Entienden cómo funciona, no? Si no fui claro, ustedes díganme, porque yo trato de leer las otras preguntas. No, muy claro. Bueno, acá Milagros me pregunta, estructura y superestructura, capital, conversión de producción y la burocracia. Como tenemos Marx y Weber. Eso nos va a llevar 5 días, digamos, yo te hace más rápido. Estructura y superestructura, esa es una pregunta muy probable en el examen, ¿no? En todo caso, una de las preguntas de apertura, digamos, suele ser ¿qué categorías utiliza Marx para explicar a los modos de producción? Este lleva siempre al texto que es el prefacio de Contribución a la Crítica. Ustedes piensen que esta idea de estructura y superestructura por supuesto, es un mecanismo explicativo que Marx utiliza para trabajar o para explicar cualquier forma histórica de los modos de producción, o en todo caso, cualquier modo de producción que sea históricamente. A ver, vieron que Marx reconoce que existe, digamos, se reconoce habitualmente, digamos, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Y después el tipo dice, puede haber una forma asiática, digamos, la cual, como Marx no habita esos territorios, desconoce, entonces el tipo la deja de costado, porque Oriente es un mundo completamente distinto, y después piensa en el comunismo primitivo como forma hipotética, digamos, que él se imagina que funcionó, pero estas categorías de estructura y superestructura son prototípicas para explicar esclavismo, feudalismo y capitalismo. Piensen que acá la explicación es la matriz filosófica de Marx, porque esa explicación que el tipo atribuye a la estructura y superestructura es la matriz materialista, digamos. Para el tipo, lo importante ahí es leer las cuestiones en clave económica o en clave material. Entonces el tipo dice, las sociedades, o los modos de producción, no leemos sociedades. Los modos de producción, la sociedad civil es otra cosa. El modo de producción tiene una estructura
económica, que es la base real del modo de producción, dice Marx. ¿Qué hay en la estructura económica? Hay fuerzas productivas que determinan, así lo dice Marx, a las relaciones sociales de producción. ¿Qué quiere decir fuerzas productivas? ¿Qué son las fuerzas productivas? Son todos los recursos materiales que el hombre usa para transformar la naturaleza. ¿Para qué transforma la naturaleza? ¿Cuál es la primera necesidad del hombre, digamos? Morfar. El tipo tiene que sobrevivir, tiene que subsistir. Para subsistir, el único lugar donde el tipo puede obtener medios de vida es en la naturaleza. Entonces, va a trabajar sobre esa naturaleza, la va a ir transformando. ¿Cómo la transforma? ¿Con qué la transforma? Con herramientas, usa materias primas que le brinde la misma naturaleza y usa su fuerza de trabajo, su capacidad de transformación de la naturaleza. Ustedes piensen que el hombre es el único ser vivo que es consciente de esa capacidad de transformar la naturaleza. El hombre sabe lo que está haciendo cuando transforma la naturaleza, digamos. No lo hace mecánicamente. Al menos en una lectura, vamos a decirlo así, emancipada del trabajo, ¿no es cierto? Un hombre que piensen, los primeros hombres que habitaron la Tierra necesitaban morfar, con lo cual, ¿cómo hacían para morfar? No tenían la industria desarrollada, con lo cual agarraban un palo, fajaban a un cebú y lo ponían al fuego si tenían fuego, digamos. En esa mecánica, lo que hay ahí son fuerzas productivas. El palo que el tipo usa para fajar al buey, y el trabajo del tipo cocinando el buey son fuerzas productivas. Entonces dice Marx, las fuerzas productivas determinan las relaciones sociales de producción. ¿Eso qué quiere decir? Cómo estén desarrolladas las fuerzas productivas va a determinar el modo en el cual la gente se relaciona. Esa es la base económica de cualquier forma histórica de producción. Y sobre eso, dice Marx, aparece la superestructura, que tiene que ver con el ordenamiento jurídico y político de esa forma de producción. Entonces, vamos a los ejemplos que son más claros, digamos. ¿Cómo son las fuerzas? Piensen, les vuelvo a repetir esto porque un error que uno cae frecuentemente, digamos. Ese esquema de estructura y superestructura sirve para explicar todos los modos de producción, no solo el capitalismo. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí es más sencillo que uno lo vea el capitalismo, pero puede usarse para cualquiera. Supongamos en el capitalismo, entonces. Las fuerzas productivas, ¿qué características tienen, digamos? Las fuerzas productivas son la materia prima, los medios de producción y la fuerza del ser humano, digamos, la fuerza de trabajo. En el capitalismo, las fuerzas productivas han alcanzado un desarrollo de qué orden, cómo se trabaja en el capitalismo, sobre qué se trabaja, en qué marco se trabaja. ¿Se trabaja sobre la tierra? No. Se trabaja en la industria. Se trabaja en la tierra en el modo de producción feudal, por ejemplo, porque no hay desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora, en el capitalismo, que hay desarrollo de las fuerzas productivas industriales, eso va a determinar relaciones sociales de producción que se dan entonces entre propietarios de la industria o de los medios de producción, que son los capitalistas, y los tipos que no tienen nada más que hacer, más que vender su fuerza de trabajo. Entonces, las fuerzas productivas desarrolladas en términos industriales determinan que las relaciones de producción se den entre propietarios de la industria y tipos que no tienen nada, o que tienen fuerza de trabajo, entre capitalistas y obreros. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la base posta de la sociedad, la base real. Todo lo que viene de arriba, el ordenamiento jurídico y político, es un reflejo de la estructura. Esto quiere decir, ustedes saben que la emergencia del capitalismo implica la emergencia de los estados modernos, por ejemplo, los estados democráticos, republicanos, digamos, lo que ustedes quieran llamar. El orden prototípico fundado, digamos, después de la Revolución Francesa. Entonces, en ese ordenamiento jurídico aparece, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico aparece la idea de propiedad privada. Ahora, la propiedad privada existe no porque a partir de la propiedad privada uno puede comprar y vender fuerza de trabajo. Para Marx es al revés. Como hay tipos que necesitan apropiarse de la fuerza de trabajo o comprarla, entonces aparece una ley, la propiedad privada, que permite contratar, digamos, comprar y vender fuerza de trabajo. ¿Entienden cómo funciona? Le voy a hacer otro ejemplo que capaz que es un poco más visible. Ustedes piensan en el modo de producción esclavista, ¿no es cierto? La gente compra y vende personas. Ahora no se hace más eso. Pero en el momento que eso se ejercía o funcionaba como una forma de organización social, ¿eso es legal o es ilegal que un tipo compre personas en la fase esclavista? Es legal. No estaba prohibido comprar y vender personas. Ahora,
¿El esclavismo existe porque hay gente que quiere comprar y vender personas? Eso quiere decir, la pregunta sería invertida. ¿El esclavismo existe porque hay una ley que permite comprar y vender personas? No, la ley en todo caso lo que hace es darle un ordenamiento jurídico a quien necesita comprar y vender personas. ¿A quién beneficia la compra y venta de personas? ¿A los esclavos o a los amos? Está claro que a los amos. Lo mismo que preguntar ahora, en el capitalismo, ¿a quién benefician las leyes laborales que permiten vender y comprar fuerza de trabajo? ¿Cuál es el beneficio inmediato? A la clase capitalista. Por eso Marx dice, lo que hay en la superestructura, el ordenamiento jurídico y político, o la ideología en general, siempre es la ideología de la clase dominante, que se proyecta como si fuese la ideología de todo el modo de producción. Por eso, nosotros después de haber leído Marx, podemos entender que efectivamente en el capitalismo tiene un ordenamiento jurídico y político de este modo, porque las clases dominantes necesitan de una legislación que les permita efectivamente poder comprar fuerza de trabajo, digamos, y que eso no se convierta en un elemento ilegal. Entienden cómo funciona, pero siempre uno tiene que pensar que la explicación marxiana arranca, por eso es materialismo histórico, arranca el desarrollo de las fuerzas productivas, eso genera relaciones de producción. Vamos de vuelta, no quiere decir que sea más importante eso que las relaciones de producción, no hay un orden de importancia, son dos elementos que funcionan juntos, digamos, o sea, la fuerza productiva determina las relaciones de producción. Por eso, para cualquier modo de producción, lo que decíamos antes con el tema del Estado. ¿El Estado por qué es periférico? Porque en realidad el Estado funciona como una especie de factor legitimador de la explotación que ocurre en una relación social entre tipos que tienen propiedad de los medios de producción y tipos que no tienen nada. Les voy a decir una huevada y que no suene a propaganda política. Vieron que ahora uno de los debates que se estaba dando en la previa de las elecciones era de poder quitar la indemnización que cobran los trabajadores cuando los echan, digamos. Vieron que hay agrupaciones, sobre todo los partidos de la derecha, que dicen habría que revisar esas leyes, digamos, que son un beneficio clarísimo para el empleado, digamos. O sea, si a vos, ustedes saben que si a vos te echan un laburo, te tienen que pagar una indemnización. Ahora, hay una tendencia a replantearse eso, porque es un costo para el empresario, qué sé yo, ¿se entiende? ¿Entiende cómo es el funcionamiento? Digamos? No hay ningún beneficio para el trabajador en que a vos te saquen derechos. Lo que hay es un beneficio directo para el empresario. Ahora, ¿cómo te venden la noticia? No, esto va a generar más fuentes de trabajo. ¿Se entiende cómo funciona? Es como mismo que el amo le diga al esclavo, mirá, yo te compro y te vendo, pero la vas a pasar re bien igual, aunque sea propiedad de otra persona. ¿Se entiende? O sea, parece muy lógico en el funcionamiento, porque vos te van a decir, bueno, pero la experiencia del esclavo, generalmente, si era un tipo leal, era vivir bien, claro, pero era propiedad de otra persona, ¿se entiende? No tenía la idea de libertad para un esclavo es como para nosotros la idea de vivir en Marte, digamos, un imposible de ser pensado, todavía. Dentro de 200 años capaz que sí. Pero bueno. Fernando, una pregunta. ¿Y cómo se cambia de un modo de producción al otro? Creo que dice algo hasta que se desarrollan las fuerzas. Marx dice que en un momento, lo dice en estos términos, digamos, que parecen abstractos, pero no lo son, digamos. En un momento, dice Marx, las fuerzas productivas encuentran un freno a su propio desarrollo. Ese freno son las relaciones sociales de producción existentes. ¿Sí? Decir, ¿cómo puede ser? Si las fuerzas productivas determinan a las relaciones sociales, ¿cómo puede ser que aparezcan como obstáculo? Bueno, hay momentos en la historia que eso ocurre exactamente de ese modo. Por ejemplo, ustedes piensen que las fuerzas productivas, piénsenlo en sentido común, digamos, más allá del marxismo, las fuerzas productivas siempre tienden a evolucionar, digamos. Hay un carácter evolutivo muy fuerte en las fuerzas productivas. Esto quiere decir, desde el primitivo que cazaba a los bueyes con un palo, a los golpes, a el frigorífico, digamos, que uno va a comprar la vaquita ya envasada en el supermercado, lo que hay es un desarrollo de las fuerzas productivas. Para Marx, eso es parte de la capacidad humana de evolución, digamos. Un paréntesis, porque Marx tenía una impronta muy evolucionista, digamos. O sea, de hecho, Marx cuando lee a Darwin queda completamente fascinado con la evolución de la especie, al punto que le pide a Darwin que le prologue el tomo que él edita del Capital, y Darwin lo estaba cagando, digamos, no importa eso. Pero piensen que Marx es un tipo fuertemente evolucionista. Entonces las fuerzas productivas siempre evolucionan. Ahora, hay un momento en la historia en el cual las relaciones existentes, de producción existentes, las frenan. Supongamos, el dato histórico que te permite, digamos, dar cuenta de eso es la caída del feudalismo y el ascenso del orden burgués. Ustedes vieron que lo que ocurre, hay un momento en la historia, que es la revolución industrial,
lo que hay en ese momento es la transformación drástica de las fuerzas productivas o de los modos en los cuales el hombre puede explotar la naturaleza. Vieron que la revolución industrial tiene como hito fundamental, digamos, el descubrimiento de la máquina a vapor, digamos, y el uso de esa máquina para, por ejemplo, la industria textil, digamos, los ferrocarriles, qué sé yo, un montón de cosas, un montón de aplicaciones después. Ahora, ¿qué ocurre ahí? ¿En qué marco se da la revolución industrial? En el marco del orden feudal, ¿no es cierto? Donde hay un trabajo o relaciones sociales que están organizadas para trabajar la tierra. En el orden feudal hay tipos que tienen tierra y tipos que trabajan la tierra de esos tipos que tienen tierra. Entonces, ese desarrollo de la industria es un aceleramiento profundo, rápido, de las fuerzas productivas. ¿Por qué no se desarrollan fuertemente? O en todo caso, ¿por qué encuentran un cuello de botella a esas fuerzas productivas? Porque las relaciones existentes, la existencia de señores feudales y de siervos de la gleba, impide que avancen las fuerzas productivas. Te voy a decir una boludez completa que no la usen como referencia, pero imagínense lo siguiente. Ustedes piensen que el cambio que se da en el siglo XVIII, digamos, con la caída del feudalismo y el ascenso del capitalismo, del orden burgués, está motivado y gestionado por una tercera clase, la clase periferia, que es la clase burguesa, que emerge justamente en el orden feudal. ¿Qué son los burgueses en el feudalismo? Una clase completamente periférica. Son tipos que comercian, no trabajan la tierra ni tienen tierra, son tipos comerciantes, importan cosas, buscan en el Medio Oriente y la traen a Europa, qué sé yo, y son tipos que empiezan a acumular metálico, plata, metálico en oro, digamos, plata no existe todavía. Ahora, existe, no está extendido todavía el mercado monetario. Ahora, esos tipos descubren, o en todo caso, el implemento del uso de la máquina a vapor está en manos de tipos que quieren trabajar en la industria, digamos. Ahora, ¿por qué no pueden, qué sé yo, sacar el campo y meter la fábrica en cualquier lado? ¿Por qué los tipos no pueden contratar mano de obra? Porque existen relaciones sociales de producción que se dan entre tipos que tienen tierra y tipos que trabajan la tierra. ¿Y qué hace falta ahora? Hace falta mano de obra, por ejemplo. Hace falta extensiones de territorio o de propiedad para que uno pueda poner la fábrica. ¿Entienden cómo funciona? Necesariamente las fuerzas productivas, al ser más eficaces, tienden a evolucionar. Lo que pasa es que en un momento de la historia encuentran un cuello de botella o encuentran un tope. Ese tope, para Marx, la lectura marxista, lo que acusa es el único modo que vos tenés para destrabar el desarrollo de las fuerzas productivas es que se produzca un momento de revolución. Así lo dice Marx. Marx dice, hay un momento en el cual las fuerzas productivas que tienden siempre a desarrollarse encuentran un freno. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento, cuando entran en contradicción, dice Marx, se abre una época de revolución. Así lo dice. No quiere decir, a ver, la idea de revolución no es la idea que uno tiene digamos, leninistas de revolución o guevaristas. No es que encuentran que hay una clase armada que viene y rompe todo. No, la idea de revolución es la idea de cambio drástico y profundo que se da en la base de la sociedad. Esto quiere decir, para que vos puedas hacer avanzar las fuerzas productivas industriales, tenés que sacar las relaciones existentes que son o que están pensadas para trabajar la tierra. ¿Entienden cómo funciona? Cuando uno habla de revolución industrial y después habla de revolución francesa, como ustedes tienen en la primera unidad que hablar sobre eso, lo que ahí se marca es la caída del orden feudal y el ascenso de un orden burgués que lo que permite finalmente es destrabar las relaciones de producción. Porque ¿qué pasa en ese cambio, digamos? Cuando el orden feudal es desterrado, lo que aparece es un nuevo orden que implica que haya una nueva clase dominante, que es la clase burguesa, y entonces ahora una clase emancipada, que es la clase obrera. Ustedes piensen en términos lógicos, digamos, la matriz, digamos, la matriz cultural, la matriz teórica, digamos, en todo caso, el marco teórico del ascenso del orden burgués es justamente la filosofía liberal. Porque el liberalismo como filosofía política, yo siempre digo lo mismo, pero el liberalismo es la filosofía política más importante en la historia del hombre, digamos. Aún siendo marxista, eso está clarísimo que uno lo puede decir, digamos, sin temor a equivocarse. Porque el liberalismo lo que empieza a plantear es justamente la posibilidad del hombre de ser libre, digamos. ¿Qué implica la libertad? Implica la idea de ciudadanía, la posesión de derechos y lo demás. En el orden feudal, esa idea de libertad no existe como tal. Ustedes saben que los siervos de la gleba, digamos, el grueso de la población no es depositaria de derechos, digamos, que es lo que motiva la Revolución Francesa. ¿Qué implica Francia, digamos? Primero, implica la revolución industrial, implica un acelere del desarrollo de las fuerzas productivas.
¿Qué implica la Revolución Francesa? Implica un cambio en la matriz ideológica, digamos. Es como que todo se acomoda. Para Marx, esa contradicción, dice que para Marx esto es mecánico. También pasará con el capitalismo. De hecho, para Marx, cuando Marx se muere, piensa que ya el capitalismo está casi en su carta de defunción. Pero lo que el tipo está pensando ahí es, hay un momento de antagonismo y de contradicción tan fuerte que la única forma de resolverlo es cambiar el modo de producción entero. ¿Pero por qué cambiar el modo de producción entero? Porque cambian la estructura económica, digamos. Cambian las fuerzas productivas que hacen cambiar a las relaciones de producción. ¿Entienden cómo funciona? Ahí Natalia González había preguntado algo, claro. Dice, el antagonismo trae la propia solución. Claramente, lo que dice Marx es que en la misma historia va a generar, digamos, las herramientas de transformación de esos modos de producción. Por eso, cuando piensen que esto parece contradictorio, pero no lo es, la clase revolucionaria más exitosa en la historia fue la clase burguesa, digamos, porque la revolución industrial en manos de los burgueses y la revolución francesa en manos de los burgueses es la revolución que más consecuencias ha tenido y que se ha sostenido en el tiempo, digamos. Por eso todos los marxistas miran, digamos, con cierto respeto las revoluciones burguesas, digamos, que ocurren sobre el final del 18, de la francesa, digamos, y las posteriores, digamos, la del 19. Porque son tipos que la clase burguesa se ha acomodado, ha tomado el poder, ha saltado del poder, ha puesto un orden, digamos, que ese orden hasta acá se mantiene vigente. Para Marx ahora sería un problema, digamos. Pero es un problema que agarran los marxistas posteriormente. Claro, Natalia dice eso, una admiración a la clase burguesa. Por supuesto que hay una admiración a la clase burguesa. Es más, les digo una boludez completa, pero para graficarlo, muy interesante. Cuando Lenin y todos los soviets toman el poder en Moscú en el 17, lo que los tipos cantan para festejar es la marsellesa. ¿Se entiende, no es cierto? Cantan lo que es el himno de la revolución burguesa francesa. No es que solo Marx lo ve con admiración. Cualquier revolucionario entiende que esas fases de revoluciones de fin del 18, digamos, y el 19 son las revoluciones que han funcionado, digamos, más que funcionado, que han persistido. Las otras que cuentan, digamos, en las revoluciones, digamos, socialistas, si no quiere, han tenido un éxito, digamos, más problemático, pero lo hablamos otro día. A ver, una cosa más les digo, solo para tranquilizarlo, porque ustedes dicen, toda esta boludez que vos dijiste tiene que estar en la respuesta. No, aunque ustedes puedan decir que efectivamente hay un momento en la historia en la cual entran en contradicción fuerzas productivas y relaciones de producción, y que eso abre una época de revolución y de cambio, es suficiente. Digamos. Nosotros vamos a entender que ustedes ya saben de qué están hablando. Profe. Esperá que estoy con... Decime, pero capital como relación social de producción. ¿Les cuento eso y después me preguntado o tiene que ver con esto? No, con otro tema. Termino con esto y vamos. El capital es una relación social de producción, es una definición que está en Salario y Capital, donde el tipo, yo se lo voy a explicar así claramente. Porque el tipo está preguntando qué es el capital. Entonces el tipo de capital está formado por materia prima, medio de producción y medios de vida necesarios para que se reproduzcan esos elementos. Ahora, dice Marx, también están formados por mercancías, que también, Ahora, dice Marx, lo que uno tiene que tener en cuenta es que todo aquello que conforma el capital es capital, parece una boludez que voy a decir, pero muy importante, es capital solamente en el capitalismo. A ver, las máquinas que sirven para hacer cosas son capital cuando hay una determinación histórica para poder leer a eso como capital. Vamos de vuelta. Que la fuerza de trabajo sea una mercancía es un problema que es único del capitalismo. La fuerza de trabajo no es mercancía en el feudalismo y no es mercancía en el esclavismo. Solamente lo es. ¿Vieron cuando Marx, ahí lo que Marx usa como metáfora es muy claro? El tipo dice, si uno le pregunta a un burgués qué es un esclavo, el burgués te va a decir, el esclavo es un negro. Entonces Marx dice, no, un negro es un negro. Solamente en ciertas condiciones históricas ese negro es esclavo. ¿Estamos de acuerdo? Piensen que entonces el negro, para que sea un esclavo, tiene que ser, el esclavo es una relación social de producción, clarísimo. Porque está determinado históricamente, digamos, no nace de un repollo. A ver, no es que es inmanente a las fuerzas productivas o a la fuerza de trabajo ser salario o ser capital. Son salario y son capital porque hay un contexto histórico que determina que en ese momento uno lee las cosas como las lee. A ver,
no hay nada en la máquina que te haga verla como capital. No hay nada en el trabajo que te haga verlo como mercancía. Son las relaciones de producción las que hacen que la fuerza de trabajo sea una mercancía. Una vez que vos desarmás ese modo de producción, te queda fuerza de trabajo, no te queda mercancía. El negro sigue siendo negro, ¿estamos de acuerdo? Solamente, en ciertas formas históricas, el negro es un esclavo. El trabajador, la fuerza de trabajo, es fuerza de trabajo. Solamente en un momento histórico, esa fuerza de trabajo es una mercancía. Burocracia, me pregunta Melina. Ahí vamos a la pregunta que iba a hacer Mauro, me parece. La burocracia, la verdad es una pregunta también habitual en Weber, sobre todo cuando uno habla de los tipos de dominación, y en particular de la dominación racional legal. Porque ahí Weber dice que la forma más pura de dominación racional legal es la burocracia. Pero piensen que para Weber la burocracia es un tema central en la argumentación, digo, mucho, no sé con qué compararlo, digamos, pero entiendan que para Weber la burocracia es tan típica de las sociedades modernas, digamos, o los procesos de modernización, como para, qué sé yo, como para Freud el inconsciente. No sé si tanto, digamos, pero pónganle, es un hecho muy importante. ¿Por qué? La dominación burocrática implica una serie de características, digamos, o sea, que son propias de las sociedades modernas, digamos, o del capitalismo occidental moderno. Entre ellas, una de las más habituales que uno tiene para poder identificar es que la burocracia funciona primero con un orden legal, ¿estamos de acuerdo? La burocracia hace funcionar un sistema legal. La burocracia es un cuadro de administración legal, donde vos sabés claramente qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Ahora, hay una división dentro de los cuadros burocráticos. Él dice, hay dos tipos de funcionarios en la burocracia. El funcionario profesional o de carrera y el funcionario político. Eso sigue siendo principio del siglo XX y ahora. Entonces él va a decir, bueno, hay ciertas responsabilidades que tiene el funcionario político, ciertas responsabilidades que tiene el funcionario profesional. Uno persiste en el cargo, el profesional de carrera, tiene, digamos, que rendir concurso, tiene que persistir en la función pública, y el funcionario político tiene duración de 4 años, por ejemplo, en Argentina, después se renueva, su capacidad de decisión está, digamos, está limitada a la función que el tipo está ejerciendo, en los dos es así. Hay cosas que uno que puede hacer, digamos, que está obligado a hacer, y cosas que sabe que no puede hacer. Piensen que cualquier órbita del Estado, lo que pasa, a ver, nosotros tendemos a pensar que la burocracia es por definición, es un sistema de mierda, digamos. Y Weber piensa lo contrario, la burocracia no es buena ni mala. Es el sistema que han encontrado las sociedades modernas, las administraciones modernas, tanto públicas como privadas, para poder generar más la administración un poco más eficazmente, digamos. Pasa que, uno dice, tenés que comerte la burocracia que yo va a hacer el documento y tener una burocracia que te dura 5 meses. Está bien, eso funciona porque hay errores humanos, digamos, pero si un sistema que a vos te permite administrar, digamos, a las personas de un modo eficaz y razonable es el aparato burocrático. Pero ustedes piensen siempre que a la pregunta ¿qué es la burocracia? En todo caso, ustedes pueden decir que es primero que es la forma más pura de dominación racional legal, es un cuadro administrativo que está compuesto por funcionarios de distinto tipo y no mucho más que eso. Decime, Mauro, que me voy a preguntar, después sigo con lo que están acá abajo. Era yo, Leo. Ah, Leo. Te quería consultar por el texto de Cosas Dichas de Bourdieu. Sí. Hay un segmento en el que compara el espacio social con un espacio geográfico. Sí. Y medio que me mareo y me embarulla. Creo que en el fondo lo comprendo, pero me gustaría ver si puedes aclararlo un poco o desarrollarlo. Entre una de las cosas que tiene diferencia Bourdieu con Marx, yo decía que es una crítica de Bourdieu hacia Marx, es que lo que Bourdieu dice es, Marx nunca se dio cuenta que lo que el tipo está haciendo es una abstracción y conceptualización, y Marx cree que las clases que el tipo define son las clases que están en la vida real, y no es así, para Bourdieu no es así. Lo que el tipo dice es, lo que yo hago lo que hace Bourdieu son abstracciones conceptuales. Yo explico el mundo de una forma, digamos, con un contenido conceptual que es muy fuerte y que es recontra parecido a lo que ocurre en la vida real, pero no es la vida real. ¿Vieron cuando el tipo pone el mapa o ese esquema que el tipo hace donde habla de que hay, qué sé yo, distintas posiciones de los agentes?
en un espacio social y que hay tipos que él los ubica más arriba o más abajo según la cantidad de capital económico que tengan, digamos. Entonces el tipo dice, si vos te vas viendo, digamos, si vos movés ese mapa a la sociedad, es re parecido, pero no es lo mismo, digamos. Uno no puede pensar que efectivamente uno tiene la capacidad descriptiva de la vida real, si no es más que por un elemento conceptual. Por eso el tipo dice, el espacio social se parece al espacio geográfico, pero no es lo mismo. Por eso, de hecho, él lo hace como para decir, fíjate que la teoría sigue siendo una teoría, pero una teoría muy eficaz. Cuando uno trabaja los conceptos de Bourdieu y después los lleva a la vida real, si ustedes lo han hecho, digamos, eso, porque vieron, cuando uno lee, tiene tendencia a pensar en ejemplos, digamos, cotidianos, uno puede ver claramente, cuando Bourdieu habla, por ejemplo, de los consumos los consumos culturales según la clase a la cual uno pertenece, uno dice, tiene razón, digamos, hay cierta gente que tiene más capital económico, que tienen ciertas costumbres, que no tienen las clases que tienen menos capital económico. ¿Me entendés, Leo, cómo funciona? Sí, pero es como que me marean el ejemplo. A ver, déjame preguntarte si está bien como lo comprendo. En comparar el espacio social con un espacio geográfico, está diciendo que es parecido, pero no es lo mismo. Claro. Acá se ve esta relación dialéctica entre el objetivismo y el subjetivismo que propone el principio. Claramente. Bien. Claro, porque lo que el tipo está diciendo ahí es, por ejemplo, cuando la teoría de las clases de Marx, el tipo dice, Marx cree que las clases sociales son las que el tipo está describiendo, digamos. Es más, ustedes piensen lo siguiente, cuando ustedes están leyendo, digamos, a Marx, no se imaginan que hay un montón de gente que está trabajando bajo situaciones de mierda, que es el 90% de la población, y el 10% lo tiene cagando. Digamos, ustedes piensan eso, uno tiende a pensar que la concentración de capital es muy fuerte y que el 90% de los tipos son empleados, son asalariados. Y no es así. En la fase que Marx está describiendo, el ascenso del capitalismo, la clase asalariada es un porcentaje muy exiguo de los trabajadores, digamos, del Manchester que el tipo está describiendo. Pero Marx está metido tan adentro, digamos, que el tipo entiende que eso tiende a extenderse. Entiende cómo funciona. Una cosa, dice Bourdieu, son las clases reales y otras cosas son las clases en el papel, digamos. Es como pensar, pero piénsenlo ahora, digo, si uno ahora pudiese hacer un convencimiento marxista a las personas que son asalariadas, todos aquellos que trabajamos en relación de dependencia haríamos la revolución inmediatamente, digamos, y eso no ocurre, porque hay una distancia entre aquello que vos podés decir que las clases pueden llegar a ser y lo que las clases efectivamente son, digamos. ¿Entiendes? Por eso esto que vos decís sobre el subjetivismo y el objetivismo, cuando Bourdieu plantea su paradigma epistemológico, el tipo dice, yo adhiero a pensar, como piensa Durkheim y Marx, en que hay estructuras madres, digamos. Pero también lo que tengo que pensar es que hay formas prácticas que pueden reproducir esas estructuras, pero que también las van modificando. Entonces, cuando uno ve que ahora el obrero, por ejemplo, el obrero metalúrgico, vota a Milei, por ejemplo, uno dice, ahí, para uno que puede pensarlo en claves teóricas, parece contradictorio, pero en términos prácticos, digamos, el tipo vota por un montón de cosas más que no tienen que ver con su propia situación de clase. Por incluso más, el obrero que vota a Milei tampoco se reconoce como un obrero, digamos, solidario, con un colectivo revolucionario. Eso ya pasó hace 2 siglos, digamos. ¿Entienden cómo funciona? Por eso dice Bourdieu, no es lo mismo que vos generes una teorización acerca del comportamiento de las clases, a que vos veas lo que son las clases realmente. Por eso Bourdieu dice, es recontra parecido el espacio, el concepto a la realidad que describe, pero no es lo mismo, digamos. Eso, a ver, les digo un comentario recontra periférico. Esa lectura es propia del estructuralismo francés, digamos, del cual Bourdieu es heredero, igual que Foucault, digamos. Pero ustedes que van a leer, o que están leyendo Lacan, han visto que hay la diferencia que hay entre, vieron que Lacan, no voy a explicar eso por una platura, digamos, pero en los 3 registros, real, simbólico, imaginario, lo real es aquello que nunca se puede inscribir, porque nunca puede dar cuenta realmente de lo que es. Es como una especie de elemento traumático, dice Lacan. Lo que vos podés hacer es darle algún ordenamiento simbólico que siempre perdés en el camino algo de lo real. Eso es Lacan puro, digamos, pero es estructuralismo puro. Ningún pensador estructuralista dejó de pensar en eso, en que hay una diferencia fuerte en lo que vos fabricás como concepto y lo que efectivamente estás describiendo como factor real de esos conceptos. Por eso, vuelvo a repetir, cuando Bourdieu le dice a Marx, el tipo se equivoca, no sé cómo le va a decir a Marx que se equivoca en estos términos, digamos, no es que Marx hace una teoría equivocada, sino que el tipo lee la vida real como si efectivamente existiera
la posibilidad, digamos, de generar un efecto teórico, que es lo que uno puede generar sobre la realidad que está describiendo, pero hay mucha distancia entre una cosa y la otra. Por eso, la diferencia entre lo simbólico y el espacio geográfico. Entonces, la frase que dice, el producto mejor desarrollado del capitalismo es el pobre de derecha, podría inscribirse bajo esta lógica de Bourdieu, que no van, todas las cosas van por el mismo orden, digamos. Ponele, uno puede hacer una lectura burdesiana de ese lado, sin duda, porque ahí lo que vos estás midiendo es cómo vota un tipo, como si eso pudiese dar cuenta de una serie de teorizaciones, qué sé yo, que están ligadas al marxismo o a la misma, digamos, a las teorías que te dicen que uno tiene que tener conciencia de clase. O sea, a ver, si el trabajador votara a aquellas fuerzas políticas que lo van a emancipar del yugo capitalista, ganaría del Caño, por ejemplo, y no va a pasar eso, estamos todos de acuerdo en eso, ¿cierto? Creo que no va a ganar el Caño, de acá a los próximos, hasta que el Caño, va a ganar los nietos del Caño con mucha suerte. Es más probable que haya otra tendencia de otro lado, porque existen otras fuerzas que son inteorizables, o en todo caso, de las cuales la sociología no puede teorizar todo, entonces hay ciertos límites. Y lo que tiene de bueno Bourdieu es que como sociólogo, el tipo reconoce, no solamente, como lo dice Weber, digamos, su incapacidad de percibir el mundo entero, sino la incapacidad de cualquier disciplina científica de dar cuenta de todo el universo, digamos. Eso no se puede hacer. Vos podés tener lectura sesgada. Es legítimo que uno diga, qué sé yo, como psicólogo, por ejemplo, vos podés decir, bueno, el tipo, vieron que hay lectura psicoanalítica de por qué la gente vota al tipo que lo esclaviza. Bueno, hay cuestiones, es lo mismo que preguntar por qué, qué sé yo. Es como la pregunta, la mujer que es violentada o que es víctima de violencia de género, en realidad se queda ahí porque está enamorada del tipo. Eso es una pelotudez completa, es parte del sentido común, digamos. Vos podés teorizar y entender por qué el nudo violento, digamos, ata a una persona a una relación, digamos, pero vos no podés pensar tan sencillamente que el tipo que es pobre tiene que votar a la izquierda porque lo va a salvar. Una huevada, digamos. El mundo tiene un montón de complejos mucho más fuertes y no hay ninguna disciplina científica, y Bourdieu se da cuenta de eso muy claramente, que pueda dar cuenta del mundo en general. Entonces, vos podés tener lecturas respecto al mundo, digamos. Podés generar estos efectos de teoría. Ahora, no funciona así punto a punto. Por eso es muy claro Bourdieu cuando el tipo te dice, esto que yo estoy haciendo acá, el mapita ese del espacio social, es un elemento, una abstracción conceptual, no es la realidad. Es recontra parecido, pero no es la realidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí preguntan, relación entre capital y salario. Uy, eso es todo el texto. Digamos. ¿Qué tener en cuenta? Ustedes fíjense que el texto, se lo hago rápidamente, vieron que el texto salario y capital arranca definiendo, son como tres partes, digamos. ¿Qué es salario y cómo se determina? ¿Qué es capital? Y después la relación entre uno y otro. Ahí lo que tienen que ver, o que uno puede tomar como el factor más importante, es que en esa relación salario y capital, lo que hay es una especie de, Marx dice, son las dos caras de una misma moneda. Marx dice, se condicionan y se engendran mutuamente salario y capital, porque uno no vive sin el otro. Ahora, lo que el tipo muestra, claramente, cuando muestra cuál es el cálculo de la ganancia capitalista, es que mientras uno vende la fuerza de trabajo, le hace ganar mucho más a otro tipo que te compra esa fuerza de trabajo, mientras que el tipo que vende la fuerza de trabajo siempre está en la misma línea. Esto quiere decir, cuando el tipo dice, ¿cómo obtiene ganancia capitalista? Bueno, obtiene la ganancia cuando compra materia prima, medios de producción y fuerza de trabajo. Ahora, el tipo en eso que está haciendo, lo que hace es traducir ese valor del trabajo en una ganancia que se la va a llevar el tipo que te compró la fuerza de trabajo. No es que se la va a devolver en forma de ganancia al obrero. A ver, es muy sencillo la ecuación si la leyeron. El obrero, ¿por qué trabaja? Trabaja por un salario, no importa qué produzca. Digamos. Por eso Marx habla del salario relativo. Porque el salario relativo lo que marca es qué proporción del valor creado, lo que el tipo fabrica, vuelve al obrero como salario en comparación a lo que se lleva el capitalista como ganancia. Yo les voy a hacer un ejemplo que es muy malo, pero fíjense lo siguiente, capaz que si han estado en clase conmigo o en otra clase de consulta, ya lo dije, pero a mí me parece muy gráfico y muy naif el ejemplo. ¿Vieron? Imagínense como el rey Midas, que tiene la mano que todo lo que toca lo convierte en oro, o como pasa en la película Aladdin, digamos, que los tipos quieren robar la mano, que todo lo que toca lo convierte en oro. Bueno, acá pasa algo similar.
El obrero tiene la fuerza de trabajo. Ustedes saben que la fuerza de trabajo, el trabajo humano, es lo único que da valor a las cosas, digamos. La única fuente de valor, desde que lo descubrió Adam Smith a eso, hasta hoy, uno sabe que es así, la única fuente de valor, en realidad no sé si hasta hoy, pero supongamos que la tradición sea así, la única fuente de valor es el trabajo humano. Entonces, el obrero posee la mano que le da valor a las cosas, la mano de oro que todo lo que toca lo convierte en oro. Ahora, el tipo, el obrero, no tiene nada para tocar, estamos de acuerdo, pero tiene la mano que lo que toca lo convierte en oro. ¿Quién tiene todas las cosas que son tocables? El capitalista. ¿Cómo hace el arreglo con el tipo? Le dice, mira, yo te compro la mano esa que lo que vos tocás lo convierte en oro y te voy a dar por mes 50 lucas. Entonces, me está cagando de arriba un pino, está bien, no querés que yo te la compre, vos no me la vendas. Ahora, a ver cómo subsistís vos. ¿Entiendes? Entonces el tipo termina transando, dice, bueno, yo te doy esta mano, toco todo lo tuyo, toda esa ganancia es para vos y yo por mes me llevo 50.000 pesos. Fin de la ecuación, digamos. Todo lo que el tipo sigue produciendo, porque el tipo produce por 50.000 pesos para reponer el sueldo, pero también produce por todo un resto, digamos. Todo ese resto, que es lo que Marx llama más tarde plusvalía, es lo que se lleva el capitalista como ganancia. Por eso, esa es la relación tramposa, la relación de explotación. Para Marx, digamos, el hecho de que haya una clase que esté obligada a vender fuerza de trabajo y que eso se traduzca en un salario que a vos te alcanza para llegar hasta fin de mes, digamos, es un elemento al menos injusto, digamos, o contradictorio del capitalismo. ¿Entienden cómo funciona? Por eso Marx dice, no importa cuánto ganás vos o cuánto vos podés comprar con lo que ganás, lo que importa es cuánto lo que vos producís se lleva el tipo en comparación a lo que te lleva vos como salario, digamos, porque siempre es mayor, por supuesto, en proporción lo que se lleva el capitalista a lo que se lleva el obrero. Por eso dice Marx, por más que el salario aumente, vos podés comprar otras cosas. Ahora, mientras vos compraste aquello que vos querías, el capitalista quintuplicó aquello que tenía. Digamos. Por eso la tendencia propia del capitalismo es que haya mayor concentración de riqueza, digamos, y mayor, digamos, reparto de la pobreza. Eso era en el siglo XIX así, en el siglo XX y en el siglo XXI. No es que las condiciones han cambiado. Han cambiado las condiciones, digamos, material de existencia, pero la fórmula de explotación sigue siendo la misma. Por eso el marxismo se explicaría en parte por la alienación. No sé qué, pero si la alienación es una categoría, digamos, que formula Marx en un texto muy temprano, digamos, del tipo de lo que está pensando es justamente que en el capitalismo lo que ocurre es una separación entre el hombre y la capacidad de transformar el mundo que el hombre tiene, digamos, porque la pone al servicio de un trabajo, digamos. El trabajo se convierte en un medio y no en un fin en sí mismo. Ah, sí, lo del compañero de sociedad del pobreza, sí, claramente uno lo puede explicar en clave de alienación, sin duda. Bueno, ya hace un rato que estamos acá charloteando, vamos a ir cerrando. Si tiene una última pregunta, me dicen y la resolvemos si podemos. Sea técnica o sea de contenido, pregúntenlo lo que sea necesario. ¿Ustedes están todos resueltos a rendir el jueves a la mañana? Bueno, dejo de grabar porque ahora charlamos otra cosa, pero esto yo siempre les digo lo mismo, digamos. Aguante un cachito, ¿no?